¿Cómo pudo un joven exiliado convertirse en uno de los profetas más influyentes de toda la Biblia? ¿Y por qué sus visiones siguen siendo estudiadas con tanta atención miles de años después? Hoy vamos a descubrir la historia completa del profeta Daniel, un hombre que se mantuvo firme y fiel a Dios en medio de imperios poderosos, persecución constante y pruebas que parecían insuperables. Su vida es un testimonio de fe inquebrantable, sabiduría divina y profecías que nos revelan el futuro. Te aseguro que vale la pena que te quedes hasta el final, porque vas a entender por qué Daniel es una figura clave para comprender el plan de Dios y el futuro del mundo. Su historia no es solo un relato antiguo, es una fuente de inspiración y fortaleza para nosotros hoy. Para entender a Daniel, primero debemos viajar en el tiempo, a uno de los momentos más oscuros para el pueblo de Israel. Estamos alrededor del año 605 a.C. El poderoso imperio de Babilonia, liderado por el rey Nabucodonosor, ha conquistado Jerusalén. La ciudad santa ha caído, y con ella, la esperanza de muchos. En medio de este caos, un joven llamado Daniel, junto con otros jóvenes de linaje noble, es arrancado de su hogar y llevado como cautivo a la lejana Babilonia. El plan del imperio era muy claro: reeducarlos, cambiarles el nombre, la dieta, las costumbres. En resumen, borrar su identidad y alejarlos por completo de su fe en el Dios de Israel. Querían convertirlos en babilonios. Pero justo en ese momento, Daniel tomó una decisión que marcaría el resto de su vida. Dice la Biblia que propuso en su corazón no contaminarse. Decidió, desde el primer día, no participar en las costumbres ni en la idolatría del imperio, manteniéndose fiel a los principios que había aprendido. Esta valiente decisión, tomada en su juventud y en tierra extraña, fue el cimiento sobre el cual Dios construiría una vida extraordinaria. Daniel entendió que su identidad no dependía del lugar donde estaba, sino de a quién pertenecía. Pero Daniel no solo fue un hombre fiel, también fue extraordinariamente sabio, y esta sabiduría no era común. No venía de libros ni de maestros humanos. La Biblia afirma que Dios mismo le dio conocimiento, inteligencia y, de manera muy especial, la capacidad para interpretar sueños y visiones. En un mundo donde los sueños eran considerados mensajes de los dioses, esta habilidad era de un valor incalculable. Gracias a este don divino, Daniel no solo sobrevivió, sino que prosperó en la corte de los reyes más poderosos de su tiempo. Ganó el favor del temible Nabucodonosor al interpretar sus sueños más perturbadores. También sirvió a Belsasar, a Darío el Medo y a Ciro el Persa. Imperios surgieron y cayeron, reyes murieron y fueron reemplazados, pero Daniel, de alguna manera, siempre mantuvo su posición de influencia. ¿Por qué? Porque su sabiduría no era política ni estratégica, venía directamente del cielo. Los reyes de la tierra podían cambiar, pero el Dios de Daniel permanecía para siempre, y era Él quien sostenía a su siervo. Su vida nos muestra que cuando nuestra capacidad viene de Dios, Él puede usarnos en cualquier lugar y en cualquier circunstancia. Y si hablamos de pruebas, pocas son tan impactantes como la del foso de los leones. Este es, sin duda, uno de los relatos más famosos de la Biblia, y nos muestra la fe inquebrantable de Daniel en su máxima expresión. La historia cuenta que los enemigos de Daniel, celosos de su posición y de su integridad, idearon un plan para destruirlo. Convencieron al rey Darío de firmar un edicto que prohibía, por 30 días, orar a cualquier dios u hombre que no fuera el propio rey. Cualquiera que desobedeciera sería arrojado al foso de los leones. ¿Qué hizo Daniel? Exactamente lo mismo que hacía todos los días. Fue a su casa, abrió las ventanas que daban hacia Jerusalén y oró a Dios 3 veces al día. Él sabía perfectamente cuál era el precio de su obediencia a Dios, pero también sabía que Dios es fiel a quienes confían plenamente en Él. Como era de esperar, lo acusaron y fue lanzado al foso. Pero esa noche ocurrió un milagro. Dios envió un ángel que cerró la boca de los leones. A la mañana siguiente, Daniel salió completamente ileso. Este evento no solo salvó su vida, sino que llevó al rey Darío a reconocer públicamente el poder del Dios verdadero.
Esta historia nos enseña una lección poderosa. La fidelidad a Dios, incluso en los momentos más oscuros y peligrosos, siempre tiene recompensa. Ahora, la historia de Daniel va mucho más allá de su fe personal. Él no solo fue un hombre de integridad, fue también un profeta al que Dios le reveló secretos sobre el futuro. Las visiones y profecías de Daniel son algunas de las más detalladas y asombrosas de toda la Biblia. Por ejemplo, a través del sueño de la estatua de Nabucodonosor y su propia visión de las 4 bestias, Daniel predijo con una precisión increíble la sucesión de los grandes imperios mundiales: Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma. Pero no se detuvo ahí. Sus profecías también anuncian la llegada de un reino que nunca será destruido, el reino eterno de Dios, establecido por el Mesías. De hecho, Daniel contiene algunas de las profecías mesiánicas más importantes, como la profecía de las 70 semanas, que marca el tiempo exacto de la venida y el sacrificio del Salvador. Sus revelaciones sobre los tiempos finales conectan directamente con el libro de Apocalipsis y siguen siendo estudiadas hoy por teólogos y creyentes que buscan entender el plan de Dios para la humanidad. Daniel nos demuestra de manera contundente que Dios no es un espectador de la historia. Él es el soberano que gobierna sobre reyes e imperios, y su plan se cumplirá sin falta. Entonces, ¿qué podemos aprender hoy de la vida del profeta Daniel? Las enseñanzas son increíblemente poderosas y prácticas para nuestra vida diaria. Primero, nos enseña a ser fieles a Dios aun cuando nadie más a nuestro alrededor lo sea, a mantener nuestros principios firmes, sin importar la presión social. Segundo, nos muestra la importancia de mantener la oración como una prioridad absoluta, no como un último recurso, sino como nuestra primera línea de comunicación con Dios. Tercero, la vida de Daniel nos inspira a confiar en Dios en medio de la presión, sabiendo que Él tiene el control incluso cuando todo parece perdido, como en el foso de los leones. Y finalmente, nos anima a creer con todo nuestro corazón que Dios controla el pasado, el presente y el futuro. Daniel no fue un hombre perfecto, pero fue un hombre constante y fiel. Y Dios honró esa fidelidad de una manera extraordinaria, usándolo para impactar imperios y revelar su plan soberano para el mundo. Su legado nos recuerda que una vida entregada a Dios, sin importar las circunstancias, puede tener un impacto eterno. Si esta increíble historia del profeta Daniel ha fortalecido tu fe o te ha dado una nueva perspectiva, te invito a que le des un me gusta a este video, te suscribas a nuestro canal para no perderte más contenido como este, y lo compartas con alguien que necesite una dosis de esperanza y fortaleza hoy. Me encantaría saber qué piensas, así que escríbeme en los comentarios. ¿Qué enseñanza de la vida del profeta Daniel impactó más tu vida? Leo cada uno de sus mensajes. Gracias por acompañarme en este viaje. Nos vemos en el próximo video. Que Dios te bendiga.